Parte número 5 de los relatos de Mikhail Saltykov-Shchedrin en una isla lejana. Si habéis llegado hasta aquí, ya sabéis de qué va. Todos, sin más preámbulos, nos vamos con la siguiente historia, que se titula Los vecinos. En cierta aldea vivían dos vecinos, Iván el rico e Iván el pobre. Al rico lo trataban de señor y respetuosamente lo llamaban por el patronímico, Semionovich, y el pobre era simplemente Iván, y a veces hasta Ivancillo. Ambos eran buenas personas. Iván el rico incluso pasaba por ser magnífico, un filántropo en toda línea. Aunque no producía valores, tenía muy nobles pensamientos sobre la distribución de las riquezas. Eso, decía, es un aporte de parte mía. Otros proseguían, no producen valor alguno y además alimentan innobles pensamientos, lo que de por sí es una canallada. Yo por lo menos no estoy tan mal. Iván el pobre jamás reflexionaba sobre la distribución de las riquezas, porque no tenía tiempo. En cambio, las producía, y también decía que aquel era su aporte. Se reunían los días festivos al atardecer, cuando tienen tiempo libre los pobres y los ricos. Se sentaban en un banco enfrente de la mansión de Iván el rico y peroraban. ¿De qué será tu sopa de mañana?, preguntaba Iván el rico. De col y aire, respondía el pobre. La mía será de col y carne fresca. El rico bostezaba, se santiguaba para que no se le escapara el alma, miraba al pobre y sentía lástima de él. «¿Qué cosas tan raras pasan en el mundo?», decía. «Hay gentes que trabajan sin parar y en las fiestas no tienen más que una col para echar a la sopa, y otras que dedican su vida a un asueto útil tienen carne fresca todos los días. ¿Por qué será?». Yo también desde hace mucho pienso lo mismo, pero no tengo tiempo para reflexiones. Apenas intento reflexionar, debo ir a por leña al bosque. Después hay que recoger el estiércol, mientras me está esperando el arado. Así que entre labores se hacen humo los pensamientos. De todos modos, deberíamos discernir ese asunto. Lo mismo opino yo. Iván el pobre bostezaba, también se santiguaba, se iba a dormir y soñaba con la aguada sopa de coles del día siguiente. Pasaba el tiempo y en vísperas de otra fiesta los vecinos se juntaban otra vez y volvían a su antigua conversación. «No me vas a creer», decía el rico, «que dormido y despierto solo veo una cosa: cuán ofendido estás conmigo». «Gracias siquiera por eso», respondía Iván el pobre, «aunque con mis nobles pensamientos le hago un beneficio a la sociedad. Si tú no salieras a tiempo con tu arado, tendríamos que quedarnos sin pan, ¿verdad?». «Exacto. Solo que yo no puedo quedarme porque entonces sería el primero en morirme de hambre». «Tienes razón, resulta bastante astuta esa mecánica. No obstante, no vayas a creer que la apruebo, ni Dios lo quiera. Solo una cosa me preocupa. Dios santo, ¿cómo ingeniármelas para que Iván el pobre se sienta bien? Para que yo tenga mi ración y él la suya». «Gracias por la preocupación, señor. Es verdad que si no fuera por su bondad tendría que celebrar la fiesta con sopas de agua». «¿Qué va? ¿Acaso crees que me refiero a eso? Olvídalo, que estoy hablando de otra cosa. ¿Cuántas veces he decidido entregar la mitad de mi propiedad a los pobres? Y lo he hecho. Pero al despertarme el otro día he comprobado que en lugar de la mitad que he entregado han aparecido otras 3 partes, o sea que la mitad ha vuelto con intereses. Nada que hacer, hermano. Le huyo al dinero y el dinero me persigue. Le doy un puñado al pobre y no sé dónde me llegan 2 más. Ya ves, qué milagros suelen ocurrir». Hartos de hablar, empezaron a bostezar, pero entre tanta conversación Iván el rico de todos modos pensaba que debía hacer algo para que al día siguiente el pobre tuviera sopa de carne. De tanto pensar se le ocurrió. «Escucha, hermano», decía, «ya casi ha anochecido. Voy a cavar un poco en mi huerta. Será un juego para ti tirar pala un par de horas. En la medida de mis posibilidades te lo agradeceré, como si hubieras trabajado de verdad». Así ocurría. Iván el pobre jugaba unas horas con la pala y al otro día, con motivo de la fiesta, recibía, como si verdaderamente hubiese trabajado, entre comillas. ¿Está pasando un helicóptero en medio de nuestro audiolibro? Vamos a esperar un segundo. Nos fumigan. Madre mía. Sutil. Muy sutil. No se sabe cuánto parlotearon de ese modo. Lo que sí se sabe es que al final el corazón se le encendió de afán a Iván el rico, tanto que ya no pudo aguantar. «Iré», se dijo, «a donde su señoría, me echaré a sus plantas y le diré: oh, tú que aquí eres el ojo del zar, oh, tú que decides, atas, castigas y perdonas, ordena que a mí y a Iván el pobre nos midan con el mismo patrón, que él cumpla con sus deberes militares y yo también, que él traiga un carro y yo también lo traiga, que él pague el diezmo y yo también lo pague, que su alma y la mía estén igualmente libres de impuestos». Dicho y hecho. Fue a donde su señoría, se echó a sus plantas y le explicó su pena. Su señoría lo elogió y le respondió: «Gloria a ti, oh buen hombre, porque no te olvidas de tu vecino Ivancillo el pobre».
Nada resulta más agradable para las autoridades que la buena convivencia entre los vasallos del zar, la comprensión y la alegría entre ellos, y no ese funesto mal de la discordia, el odio y las mutuas delaciones. Así dijo su señoría, y en calidad de experimento ordenó que en adelante se juzgara por igual a ambos divanes, que se les cobran impuestos iguales, y ya no se procediera, como hasta entonces, que uno arrastraba el peso mientras el otro cantaba. Iván el Rico regresó a su aldea casi volando de contento. «Estimado amigo», le dijo al pobre, «por gracia de las autoridades me he quitado un inmenso peso del alma. Comparado contigo ya no gozaré de franquicia alguna, en calidad de experimento. Tú cumplirás con tus deberes militares y yo también. Tú traerás un carro y yo otro. Tú pagarás el diezmo y yo también. Y no alcanzarás ni a darte cuenta cuando, por esa sola innovación, tendrás todos los días carne para la sopa». Iván el Rico dijo así y, pleno de esperanza, se marchó a las termas donde, desde hacía ya 2 años seguidos, pasaba su útil asueto. Estuvo en Westfalia y comió salame, en Estrasburgo y comió pasteles, en Burdeos degustó exquisitos vinos. Al final llegó a París, donde comió y bebió de todo. En otras palabras, lo pasó tan bien que apenas tuvo fuerzas para regresar y siempre pensó en Iván el pobre. Ahora sí que, con la innovación, este comerá a 2 carrillos. Mientras el pobre pasaba trabajos. Hoy araba, mañana rastreaba, hoy segaba la parcela. Mañana, si con la gracia de Dios hacía buen tiempo, se ponía a secar el heno. Olvidó el camino hacia la taberna, porque se convenció de que allí se encontraba su perdición. También María Ivanovna, su esposa, trabajaba con él. Trillaba, rastreaba, sacudía el heno y partía la leña. Y los hijos ya creciditos se esmeraban por trabajar siquiera un poco. En otras palabras, la familia entera de la mañana a la noche parecía hervir en febril actividad y de todos modos solo sopas agudas aparecían en su mesa, y desde que se marchara Iván el Rico el pobre no veía sorpresas ni siquiera las fiestas. «Qué mala suerte», le dijo el pobre a su mujer. «En calidad de experimento han igualado nuestras penurias a las de Iván el Rico, pero seguimos con las mismas privaciones de antes. Toda nuestra riqueza es nuestra pobreza. Al mal tiempo, buena cara». Iván el Rico se llevó una mayúscula sorpresa cuando vio a su vecino tan pobre como antes. Incluso su primera idea fue que Ivancillo despilfarraba en la taberna sus ganancias. «¿Es posible que se empecine tanto que sea un incorregible?», se preguntó sumamente amargado. No obstante, a Iván el pobre no le costó nada demostrarle que sus ganancias no alcanzaban ni para la sal, sin hablar ya de la bebida. Presentó evidentes pruebas de que no era un despilfarrador, sino un laborioso padre de familia. Mostró sus herramientas y todas se encontraban en buen estado, como eran cuando el vecino rico se fuera a las termas. Tenía también un caballo lisiado, una vaca huera, una oveja, un carro, un arado, una rastra, un trineo que ya esperaba apoyado en la cerca, aunque por ser verano no lo necesitaba y sin perjuicio para la casa podía empeñarlo en la taberna. Después visitaron la choza y comprobaron que todo estaba en su sitio, solo que en parte habían arrancado paja del techo, pero eso había ocurrido porque en la primavera pasada había faltado el forraje para el ganado y lo habían obtenido del techo. En resumen, nada probaba que se pudiera culpar a Iván el pobre de degeneración o de despilfarro. Este era un ruso por excelencia, un aldeano aplastado por las preocupaciones que sacaba fuerzas de flaqueza para realizar su derecho a la vida, pero que, por algún amargo malentendido, lograba solo en un ínfimo grado ese objetivo. Pero ¿por qué, Dios mío, si apenas Iván el Rico? Si nos han igualado, tenemos los mismos derechos y pagamos los mismos impuestos, y de todos modos eso no redunda en beneficio para ti. ¿Por qué será? Yo también me hago esa pregunta, le respondía el agobiado Iván el pobre. Iván el Rico se puso a cranear el asunto y, claro, encontró la razón. Dice que ocurre así porque no tenemos iniciativa particular ni social. La sociedad es indiferente. Cada particular piensa en sí mismo y, aunque los gobiernos se esfuercen, lo hacen solo a grandes rasgos. Por lo tanto, en primer lugar, hay que reanimar la sociedad. Dicho y hecho, Iván Semionovich el Rico reunió una asamblea de campesinos y, en presencia de todos los padres de familia, pronunció un magnífico discurso sobre la utilidad de la iniciativa social y particular. Habló extensa y claramente, como arrojándoles flores a los cerdos. Con ejemplos demostró que vivían bien solo las sociedades que sabían ocuparse de sí mismas, y aquellas que dejaban pasar sin participación social los acontecimientos se condenaban a una paulatina agonía cuyo único fin era la muerte definitiva. En otras palabras, expresó ante sus oyentes cuanto había leído en el silabario para párvulos. El resultado sobrepasó toda esperanza.
Los aldeanos no solo maduraron, sino también adquirieron conciencia. Jamás habían experimentado tal flujo de las más diversas sensaciones. Parecía que de pronto habían acudido a ellos un torrente vital que ya se hacía esperar demasiado para elevar a cumbres inconcebibles a tan oscuras gentes. La muchedumbre, con triunfal entusiasmo, gozando de su despertar, aclamaba a Iván el Rico llamándole héroe, y para concluir dictaminó unánime esta sentencia. 1. La taberna se clausuraba para siempre. Y 2. Se ponía en boga de la ayuda mutua que estaría respaldada por la sociedad de la magnánima dádiva. Ese mismo día, según el número de habitantes de la aldea, a la caja de la sociedad llegaron 2023 misérrimos e Iván el Rico donó, además, 100 ejemplares del silabario destinados a los pobres. Dice: leed, amigos, he aquí lo que necesitan. Otra vez se marchó Iván el Rico a las termas e Iván el Pobre se quedó entregado a las faenas útiles que ahora, gracias a las nuevas condiciones de ayuda y apoyo a sí mismos estipuladas en el silabario para párvulos, indudablemente deberían redundar en crecidos beneficios. Pasó un año, otro. No sabría decir con exactitud si durante ese tiempo Iván el Rico comió salame en Westfalia o si comió pasteles en Estrasburgo. Lo que sí sé es que, terminado ese plazo, regresó a casa y se quedó atónito. Iván el Pobre, delgado, huesudo, estaba sentado en la derruida choza, sobre la mesa una taza de bodrio, en la cual María Ivanovna, con motivo de la fiesta, había echado unas gotitas de aceite de cáñamo para el olor. Los niños sentados alrededor de la mesa comían apresuradamente como si temieran que vendría un extraño a exigir su parte. ¿Por qué? Exclamó Iván el Rico, amargamente, casi desesperanzado. Yo también me pregunto lo mismo, le respondió el pobre, como era la costumbre. Otra vez empezaron las conversaciones en vísperas de la fiesta, sentados en el banco ante la mansión de Iván el Rico, pero por muy detalladamente que analizaron ambos interlocutores el problema que les preocupaba, a nada concreto pudieron llegar. Iván el Rico pensó en un comienzo que aquello ocurría porque nosotros aún no habíamos madurado. Pero, después de cierta reflexión, se convenció de que comer pastel relleno no era una ciencia tan compleja como para exigir por la misma certificado de madurez. Trató de profundizar más, pero inmediatamente saltaron tales fantoches desde lo más hondo que allí mismo él se juró abandonar para siempre las excavaciones. Por último, decidieron recurrir al medio postrero, pedirle una explicación a Iván el Simple, el sabio filósofo de la localidad. El Simple era un paisano de ambos, patizambo y jorobado, que por su ignorancia no producía valor alguno y se alimentaba por las obras que recolectaba durante todo el año. Pero en la aldea se decía de él que era inteligente como el intendente y justificaba esa reputación. Nadie sabía mejor que él construir castillos en el aire ni compaginar milagros sueltos. Anunciaba la aparición del gallo rojo de un incendio y ya el plumífero batía alas en cualquier techo. Anunciaba un granizo tan grande como huevos de paloma y ya el ganado enloquecido huía del campo, escapando de la granizada. Todos le temían y cuando bajo la ventana se oía el golpear de su cayado de pordiosero, la dueña de la casa se apresuraba en darle el mejor de los pedazos. También esta vez el Simple justificó su reputación de adivino. Apenas Iván el Rico le expuso las circunstancias del asunto y le preguntó los motivos de las mismas. El Simple, sin reflexionar siquiera, le respondió: se debe a que así lo estipulan en el plan. Iván el Pobre, al parecer, comprendió inmediatamente esas palabras y sacudió la cabeza, desesperanzado. Pero el Rico se quedó decididamente atónito. «Es que existe un plan», le explicó el Simple, pronunciando con nitidez cada palabra, gozoso de su propia clarividencia. «Una cláusula estipula que Iván el Pobre vive en la encrucijada y su vivienda es algo intermedio entre una choza y un colador, por el que la riqueza pasa de largo porque no puede detenerse. Tú, Iván el Rico, vives en el vaciadero mismo, a donde de todos lados llegan los ríos. Tienes una mansión amplia, ordenada, con recias empalizadas alrededor. Los ríos de riqueza fluyen a tu mansión y allí se quedan. Por ejemplo, si ayer regalaste la mitad de tu propiedad, hoy fluirán 3/4 partes más. Le huyes al dinero, pero el dinero te persigue. Te inclinas a mirar debajo de un arbusto y allí te está acechando la riqueza. Ese es el plan. Y por mucho que lo reflexionen, nada se les ocurrirá mientras tal plan exista». Me gusta mucho el relato y me ha parecido particularmente muy crítico con las actitudes que tenían tanto Leskov como Tolstói, que era básicamente la misma, que el rico debe ser bueno y debe ser dadivoso y donar sus tierras al pobre, y entonces pues acabarán con la pobreza.
una crítica muy certera. De aquí el no amigo, porque Saltykov-Shchedrin no hace prisioneros. El siguiente de los relatos era uno de animalitos. Sabéis que los de animalitos no me están convenciendo, pero particularmente nada, entonces nos le vamos a saltar. Nos vamos con un liberal. Érase una vez en cierto país un liberal, pero tan franco que nadie había dicho aún palabra, y él ya vociferaba a desgañitarse. ¡Ay, señores, señores! ¿Qué hacen si ustedes mismos caminan hacia la perdición? Y nadie se enojaba con él por eso. No faltaba más, al revés, decían, dejen que nos advierta, será mejor para nosotros. 3 factores, decía, deben constituir la base de toda sociedad: la libertad, el bienestar y la iniciativa. Si la sociedad está privada de libertad, vive sin ideales, sin fogosos pensamientos, sin bases para la creación y sin fe en el destino. Si una sociedad se reconoce privada de su bienestar, se siente apabullada e indiferente a su propia suerte. Y si está privada de la iniciativa, pierde la capacidad de organizar sus asuntos y hasta la idea misma de lo que significa la patria. Así pensaba el liberal, y cabe reconocer que sus pensamientos eran correctos. Veía a su alrededor que la gente deambulaba como moscas envenenadas y decía, es porque no se consideran constructores de su propio destino. Son condenados para quienes la felicidad y la desgracia llegan repentinamente. Son gentes incapaces de entregarse por entero a sus sensaciones, porque no pueden definir con exactitud si se trata de sensaciones reales o solo de fantasmagorías. Mejor dicho, el liberal estaba convencido de que solo los 3 factores ya mencionados pueden dar un firme fundamento a la sociedad y aportar los bienes restantes imprescindibles para el desarrollo. Más aún, el liberal no solo abrigaba nobles pensamientos, sino también insistía en acometer obras nobles. Su más cara aspiración consistía en que el rayo de luz que abrigaba su intelecto diluyera las tinieblas circundantes, iluminara y estasiara a los vivos. Decía que todos los hombres eran humanos y les instaba a que se acogieran al regazo de sus ideales preferidos. Aunque ese deseo de trasladar sus ideales desde lo empírico hasta lo práctico no olía a mucha seguridad, el liberal ardía con tanta sinceridad y se mostraba tan amable y cariñoso con todos que gustosamente le perdonaban hasta esa inseguridad. También sabía decir la verdad entre sonrisas, hacerse el simple donde era necesario y hacer ostentación de su desinterés. Y lo que es más importante, jamás acogotaba a nadie con su exigencia y siempre pedía solo lo que se ajustaba a las posibilidades. Claro, las posibilidades como expresión no representaban para su intransigencia nada que fuera elogiable, pero el liberal las aceptaba en aras del bien común, que siempre esgrimía al primer plano, y también para evitar a sus ideales una muerte prematura y vana. Más aún, sabía que los ideales que alentaba poseían un carácter demasiado enajenado como para influir directamente en la vida. ¿Qué era la libertad y el bienestar y la iniciativa? Palabras sueltas que indudablemente requerían de un contenido tangible para que devinieran en progreso social. Esas palabras, por su similitud, podían educar una sociedad, elevar a otro nivel sus creencias y sus esperanzas, pero sin aportar bienes tangibles capaces de crear una sensación directa de bienestar. Para alcanzar esos bienes y hacerlos accesibles al ideal, era imprescindible cambiarlo por suelto y ya en esa condición emplearlo para tratar las enfermedades que atormentaban a la humanidad. Precisamente al efectuar el cambio a suelto, aparecía por sí misma la expresión según las posibilidades, que situada entre 2 partes en contacto obligaba hasta cierto grado a abandonar su hermetismo y a la otra a reducir en grado considerable sus exigencias. Eso lo comprendió perfectamente nuestro liberal y, armado de sus ideas, se lanzó al combate contra la realidad. En primer lugar, lógicamente, se dirigió a las gentes entendidas. Parece que nada de punible hay en la libertad, ¿verdad?, les preguntó. Por el contrario, hay mucho de elogiable, le respondieron las gentes entendidas. Nos denigran quienes dicen que no queremos la libertad. En realidad, solo ella nos preocupa, pero claro, dentro de ciertos límites. Dentro de ciertos límites, comprendo. ¿Y qué me dicen del bienestar? Pase, tenga la bondad, pase también con sus límites. ¿Y qué les parece mi ideal de iniciativa social? Era lo que necesitábamos, pero claro, dentro de sus límites. Vaya, límites y más límites. El liberal comprendía que no podía ser de otro modo. Bastaba quitarle la rienda al corcel para que, en un instante, armara tal desbarajuste que no se subsanaría en años. Pero con rienda otro era el cantar. El corcel avanzaba y se volvía a mirar. Arre, corcel, que te suelto el latigazo.
y el liberal empezó a actuar dentro de los límites, aquí arrancaba y acortaba, más allá se ocultaba del todo, y las gentes entendidas lo miraban y no cabían en sí de contentas. Hubo un tiempo en que se entusiasmaron tanto con la obra de él que cualquiera hubiera dicho que también se habían vuelto liberales. Actúa, lo alentaban. Aquí esquiva, allí evita, más allá no toques y todo irá bien. Nosotros mismos quisiéramos dejarte entrar en la huerta, Sochivo, pero ya ves que empalizada la protege. De verla veo, asentía el liberal, pero qué vergüenza siento de violar mis ideales. ¡Ay, qué vergüenza! Bueno, avergüénzate un poco, que nadie se ha muerto por eso. Sin embargo, en la medida de las posibilidades llevarás a cabo tu empresa. Pero a medida que la empresa liberal se fue realizando según sus posibilidades, las gentes entendidas empezaron a adivinar que incluso en ese estado los ideales del liberal no olían a rosas. Por una parte eran demasiado amplios los alcances, por otra parte no había madurado como es debido y no había gentes preparadas para asimilarlos. No aguantamos ya tus ideales, les dijeron al liberal las gentes entendidas. No estamos preparados, no resistiremos. Y con tantos detalles y nítidos centraron sus deficiencias y sus canalladas, que por duro que fuera, el liberal tuvo que consentir en que realmente su empresa adolecía de un defecto fatal. No cabía en los pantalones y punto. Pero qué lamentable, se quejaba de su suerte. Tontuelo, le consolaron los entendidos. ¿Acaso es motivo para llorar? ¿Qué necesitas? ¿Garantizar el futuro con tus ideales? Pero si no te apresures, por Dios nuestro Señor, si no puedes, según las posibilidades, contentarte con lograr siquiera algo. Pues ese algo también tiene su valor, poco a poco, sin apresurarte, pero no te darás ni cuenta y ya tendrás un pie en el templo, en ese templo al que nadie se ha asomado desde que fuera construido. Te asomarás, por eso agradécele a Dios. Ni modo, hubo que asentir también ahora. Si no se podía, según las posibilidades, había que arrancar siquiera algo y decir las gracias. Así procedió el liberal, y pronto se acostumbró tanto a su nueva posición que él mismo se asombraba de haber sido tan estúpido al suponer que existían límites distintos. Muchas metáforas acudieron en su ayuda. Diz que el grano de trigo no germina inmediatamente, sin previa ceremonia. Primero hay que echarlo a la tierra, después esperar que culmine el proceso de la gestación, luego que aparezca el brote, que crezca el tallo, que salga de la espiga, y etc. Y aquí cuántas mágicas transformaciones debía sufrir antes de multiplicarse. Lo mismo ocurría si se perseguía un ideal, se echaba a la tierra siquiera algo y había que esperar. Exacto, sembró el liberal en la tierra siquiera algo y se sentó a esperar. Se cansó de esperar y esperar en vano, con el temor de que ese algo pasara desapercibido. Inútil discernir si había caído sobre una piedra o si se había estancado en el estiércol, porque causa será, mascullaba el liberal sumamente alterado. Simplemente que cavas demasiado ancho, le respondieron los entendidos. Sin comprender que nuestra gente es la más canallesca que puede existir, le haces el bien y ya quiere ahogarte en una cuchara. Hay que tener mucha habilidad para conservarse limpio con la gente así. Espere, ¿quién habla ahora de limpieza? Si me puse en camino con una inmensa carga y la he perdido toda. Primero actué según las posibilidades, después siquiera por algo. ¿Acaso ahora debería avanzar hacia abajo? Claro, ¿por qué no? ¿No deseas hacerlo tomando en consideración la ruindad? ¿Cómo así? Muy sencillo. Dices que nos trajiste ciertos ideales y nosotros te contestamos perfecto. Pero si deseas conmovernos, actúa en consecuencia. ¿Y qué más? Eso significa que no te jactes de tus ideales, sino que los reduzcas a nuestras dimensiones y en consecuencia actúes. Después, quizás, si viéramos alguna utilidad, también nosotros somos lobos acosados, hermano, y vimos a muchos fantaseadores. Cierto general Cocodrilov apareció un día, nos dijo: señores, mi ideal es el calabozo. Entren, por favor. Le creímos como verdaderos estúpidos y aquí nos tiene cerrados. El liberal se quedó muy pensativo al oír esas palabras. Ya sin ello, de sus ideales originarios solo quedaba el envase, y ahora le pronosticaba la ruindad absoluta. De este modo, en cualquier momento, él mismo podía ser calificado de ruin. Dios mío, ilumíname. Y los entendidos, al ver sus vacilaciones, empezaron a fustigarle. Si eres un liberal, arma un desbarajuste. Nada de salirte por la tangente, actúa hasta el final. Tú nos has puesto en efervescencia, ahora actúa. Y se puso a actuar, siempre tomando en consideración la ruindad. A veces, como quien no quiere la cosa, intentaba desviarse, pero inmediatamente lo tiraban de la manga. A donde tuerces los ojos, oh liberal, mira de frente. De ese modo pasaron los días y avanzó la obra de tomando en consideración la ruindad. Ya no quedaba ni asomo de ideales, solo bajezas. Pero el liberal no se desesperaba.
No importa que haya enterrado mis ideales en la ruindad, en cambio yo mismo sigo ileso como una columna. Hoy estoy en el fango, mañana aparecerá el sol. Secará las suciedades y de nuevo me veré perfecto. Y los entendidos escuchaban esos panegíricos y asentían. Precisamente. Un día iba por la calle con un amigo, perorando incansablemente, como de costumbre, sobre sus ideales y sobre su sabiduría, cuando de pronto sintió varias salpicaduras en el rostro. ¿Cómo así? ¿De dónde? El liberal miró hacia arriba pensando que iba a llover, pero vio un cielo sin nubes y un sol reverberante en el cenit. Aunque corría cierto vientecillo, no se podía decir que había sido agua sucia que alguien arrojara por la ventana, porque hacer algo así estaba prohibido. «¿Qué milagro es este?», le dijo el liberal a su amigo. «No hay lluvia, no tiran agua sucia por la ventana, pero me ha caído unas salpicaduras al rostro. Mira, ¿ves detrás de aquella esquina se ha ocultado un hombre? Él lo hizo. Quería escupirte el rostro por tus asuntos liberales, pero no se atrevió a hacerlo de frente. Por eso, tomando en consideración la ruindad, escupió desde la esquina y el viento te trajo las salpicaduras». 1885. El carnero olvidadizo. Los carneros domésticos viven esclavizados por el hombre desde remotos tiempos. No se conocen sus verdaderos antepasados. Brehem. ¿Fueron libres alguna vez los carneros domesticados? La historia no lo dice. Desde la más lejana antigüedad, los patriarcas poseyeron manadas de carneros mansos y después, durante siglos, estos animales se proliferaron por la faz de la tierra como creados intencionadamente para ser consumidos por el ser humano, quien, a su vez, crea verdaderas razas de carneros que casi nada de común tienen entre sí. Unos son para carne, otros para tocino, los terceros para zamarras de piel, los cuartos para obtener abundante y suave lana. Claro, los carneros son los que menos piensan en sus libres ancestros porque simplemente se saben pertenecientes a la raza que nacieron. El momento de nacer constituye el punto inicial en la historia personal del carnero, pero incluso ese momento se va opacando a medida que el animal se aproxima a la madurez, de modo que deviene verdaderamente sabio solo el cordero, que nada recuerda ni nada comprende, a no ser que la hierba, el heno y el forraje son comestibles. Caiga el oprobio y la desgracia sobre los muertos en vida. Una vez cierto carnero dormía y vio un sueño que quizá no fuera solo de hierba o de heno, porque se despertó sobresaltado y estuvo largo rato buscando algo poco a la vista. Se dio a recordar lo sucedido, pero así lo degollaran no puedo hacerlo. Solo lejanías inundadas de color plateado, nada más. Solo la extraña sensación provocada por esas amorfas lejanías de plata, pero ningún contorno preciso ni una imagen viva. «Oveja, oye, oveja, ¿qué habré visto en sueños?», le preguntó a la oveja que yacía a su lado, la cual, como una verdadera oveja, jamás había tenido sueño alguno. «Duerme, fantasiador», le contestó ella, enfadada. «No te trajeron de ultramar para que soñaras ni para que te hicieras pasar por un petimetre». El carnero era un merino inglés de raza pura. El hacendado Iván Sazónovich lo había comprado por una suma fabulosa y depositaba grandes esperanzas en su adquisición. Pero claro, no lo había traído de ultramar para que diera origen a una estirpe de carneros inteligentes, sino a una manada de ovejas de lana fina. Y en un comienzo, al llegar al nuevo lugar, el carnero realmente se había portado de un modo excelente. No pensaba, no se interesaba por nada, ni siquiera comprendía dónde estaba ni para qué lo habían traído. Sencillamente vivía. No se preocupaba por averiguar qué era un carnero ni cuáles eran sus derechos. Tampoco hacía propaganda alguna de ese asunto. Más aún, ni siquiera concebía que esos problemas pudieran caber en la mente de un carnero. Precisamente eso le ayudaba a desempeñar sus obligaciones ovejunas con tanta puntualidad y aplicación que Iván Sazónovich no cabía en sí de contento y hasta atraía a sus vecinos para que lo admiraran. «Miren este carnero». Y de pronto, aquel sueño. El carnero no pudo comprender de qué trataba. Solo supo que en su vida había irrumpido algo extraordinario, alarmante y nostálgico a la vez. En apariencia seguían siendo los mismos, el establo, el heno y el rebaño de ovejas que le dieran para su perfeccionamiento, pero él había perdido el interés por todo. Solo vagaba por el establo como desorientado, balando. «¿Qué habré visto en sueños? Díganme, ¿qué habré visto?». Pero las ovejas no se compadecían de sus temores y no sin cierta inquina lo llamaban inteligente y filósofo, lo cual en el idioma ovejuno posee un significado aún peor que las expresiones desequilibrado o mal educado. Desde entonces empezó a soñar y las ovejas se acordaban con amargura de otro carnero merino que les había tiraneado durante 4 años seguidos, pero que al final, en consideración a su edad, había sido destinado a la cocina, sitio en que desaparecían sin dejar huella. Solo vieron que de la cocina lo habían sacado en un plato para llevarlo en triunfo hacia la casa del amo.
Aquel sí era un carnero empeñoso. Jamás se entretenía con sueños ni alarmas y sencillamente cumplía su deber, con la exactitud que estipulaban los estatutos ovejunos, y nada más quería saber. ¿Y qué había ocurrido? A él, que era un viejo ya fogueado, lo habían despedido para que ocupara su lugar un perezoso soñador que embalaba estupideces días enteros, mientras las ovejas deambulaban estériles. Este imbécil inglés no nos perfeccionará en nada, se quejaron las ovejas del pastor Nikita. Por culpa del muy bobo, quizás Iván Sozonovich nos meta en cintura. Tranquilidad, queridas, les contestó Nikita. Mañana lo trasquilaremos y le daremos una azuceina con una mata de ortiga. Quedará como nuevo. Los cálculos de Nikita fallaron. Trasquilaron al cordero, le dieron la azuceina, pero esa misma noche volvió a soñar. Desde entonces los sueños lo acosaron. Apenas doblaba las patas, allí estaba Morfeo, acechándolo sin fijarse en si era de día o de noche. Cerraba los ojos y su expresión cambiaba inmediatamente. Dejaba de parecer ovejuna, se volvía seria y severa, como la de un viejo y sabio hombrecillo de esos que antiguamente denominaban ministros. De modo que cuantos pasaban por allí decían: este carnero no debía estar en un corral, que su destino era el burgomaestre. Sin embargo, por mucho que se esmeraba en restablecer en su memoria el sueño recién visto, sus esfuerzos seguían siendo vanos. Recordaban que en sueños veía imágenes vivas y hasta escenas completas, visiones que lo llenaban de alborozo, pero apenas volvía a la vigilia desaparecían sin saber a dónde, y él se convertía en el carnero de siempre, con la única diferencia que antes iba gozoso al encuentro de su asunto ovejuno y ahora andaba como extenuado buscando bobamente algo sin que él mismo supiera el qué. Además de cordero, un melancólico. ¿Qué otro destino podía esperarlo como no fuera el cuchillo? Pero además de la perspectiva del degüello, la situación misma de ser carnero lo martirizaba. No hay peor amargura que la que provoca la inconsciencia perturbada cuando intenta abrirse paso hacia la luz. Aconteció que la ansia repentina por aspiraciones amorfas, el pobre ser se agita apabullado sin poder definir el carácter ni la procedencia de esas aspiraciones. Siente el corazón consumido por la llama. No sabe de dónde ha salido el fuego. Presiente que el mundo no termina en las paredes del establo, que más allá se abren claras y bellas perspectivas, mas no sabe definir siquiera los indicios de las mismas. Presiente la luz, la vastedad, la libertad, pero sin poder explicarse su significado. A medida que se repetían los sueños, iban en aumento la agitación del carnero. En ninguna parte encontraba compasión ni respuesta. Las ovejas se apretujaban asustadas al verlo aparecer. El pastor Nikita, aunque aparentaba saber algo, callaba empecinadamente. Era un hombre inteligente que conocía al dedillo la faena ovejuna y reconocía solo un axioma obligatorio. Si carnero has nacido, decía el tivo, carnero has de vivir. Precisamente eso no podía cumplir el carnero. Lo atormentaba su pertenencia, no porque viviera mal, sino porque desde que empezara a soñar, de modo permanente sospechaba la existencia de una pertenencia completamente distinta. No estaba en condiciones de reproducir sus sueños y sus instintos se tensaron tanto que, por imprecisa que fuera la alarma que lo consumía, ya no podía dominarla. Sin embargo, con el tiempo sus temores se fueron calmando y aparentemente volvió al redil. Pero su tranquilidad no se debía a una decisión sensata de reintegrarse a sus deberes de carnero. Por el contrario, más bien procedía de un debilitamiento general del organismo. Por eso no fue útil ni mucho menos. El carnero, evidentemente con doble intención, dormía días corridos como si en el sueño buscara dulces sensaciones que le negaban la realidad de la vigilia. Al mismo tiempo enflaquecía y languidecía cada vez más y acabó por volverse tan delgado que las estúpidas ovejas al verlo empezaron a toser y a secretearse burlonamente. Y a medida que la misteriosa enfermedad se apropiaba de él, su expresión se volvía más y más inteligente. Los pastores lo compadecían, todos lo conocían como carnero bondadoso y honrado, y si no justificaba las esperanzas del amo, no era culpable de ello, porque sobre él se había abatido una inmensa desgracia, impropia de un carnero, la cual, sin embargo, instintivamente lo presentían, constituía un gran honor para él. El propio Iván Sozonovich se compadecía de sus sufrimientos. Muchas veces Nikita había insinuado que el mejor final en tan misterioso asunto era el cuchillo, pero Rostakowski tenazmente rechazaba esa propuesta. He perdido dinero en vano, decía, pero no lo pagué para utilizar el pellejo de ese carnero. Mejor que muera de muerte natural. Y llegó el ansiado momento fulgurante. Sobre los campos parpadeaba una cálida noche de junio, inundada por la luz de la luna. Un silencio absoluto había descendido a la tierra. No solo los hombres se habían retirado, sino también la naturaleza misma estaba inmovilizada en mágica contemplación.
Todos dormían en el establo. Las ovejas, con la cabeza agachada, dormitaban junto a la cerca. El cordero yacía solitario en medio del corral. De pronto se irguió de un alarmado salto. Enderezó las patas, estiró el cuello, levantó la cabeza y todo su ser se estremeció. En esa pose de espera, como escuchando y observando a la vez, se quedó un rato. Luego un fuerte y conmovedor balido se escapó de su pecho. Al oír ese triunfal y agónico ruido, las ovejas saltaron y se apartaron atemorizadas. El perro pastor también se despertó y ladrando se lanzó a imponer el orden en el rebaño agitado. Pero el carnero ya no se fijó en aquel barullo. Todo él era contemplación. Ante su turbia mirada apareció nítido el dulce misterio de sus sueños. Al rato se estremeció por última vez. Luego sus patas vacilaron y cayó muerto al suelo. Iván Sozonovich quedó muy apenado con aquella muerte. ¿Por qué motivo habrá sido?, se preguntaba en voz alta. Era un animal como cualquiera. Y de pronto apareció como si lo hubieran embrujado. Nikita, tú que eres pastor desde hace 50 años, debes conocer perfectamente esta boba raza. Dime, ¿por qué le ha ocurrido tal desgracia? Creo que ha sido porque en sueños vio al cordero libre, respondió Nikita. Claro, lo vio, pero no pudo comprenderlo. Por eso al comienzo se puso triste, hasta que acabó por estirar la pata. Lo mismo nos suele ocurrir a nosotros cuando... Pero Iván Ozonovich interrumpió allí la explicación. Que nos sirva de lección, elogió Nikita. En otro lugar, quizá ese carnero hubiera tenido arrastros de chivo, pero aquí existe una regla. Si has nacido carnero, sigues siéndolo, sin demasiados ambajes. Así es bueno para el amo y para ti mismo, sin hablar ya del Estado, y tendrás de todo: hierba, heno y forrajes, y ovejas cariñosas, ¿verdad, Nikita? Exacto, Iván Sozanovich, asintió Nikita. Eso es todo por hoy. En este capítulo me han gustado todos los relatos, nos quedan aproximadamente 2 sesiones más, y si veo que me salta alguno, pues igual es una. No, yo creo que son muchas para una entera. Sí. Espero que os hayan gustado, que me comentéis abajo lo que os han parecido, que os quedéis si queréis otra sesión más y nos vemos en la próxima. Saludos.